Buenos días. Buenos días. Voy a compartirles pantalla. ¿Ven ahí mi presentación? Sí, doctora. ¿Sí? Bien, pues ya son las 8 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos con esta clase donde vamos a ver temas un poco más de la normalidad en el niño, y es muy importante que podamos entender los periodos, cómo ocurren o cómo se los periodos en el desarrollo del niño, para comprender o identificar cuáles son las alteraciones o las variaciones en el desarrollo que pudiesen implicar alguna necesidad de referencia o hacer un diagnóstico de algún trastorno del desarrollo. Como el fenómeno es totalmente cambiante, pues siempre utilizamos como esquemas o tablas de referencia para poder evaluar tanto el desarrollo o el neurodesarrollo, así como el estado nutricional de nuestros pacientes, y es algo de lo que vamos a tratar de integrar el día de hoy. Es muy importante recordar que la primera infancia es una etapa muy importante en la vida. Sucede en los primeros 1000 días a partir del inicio del embarazo y hasta el segundo cumpleaños del bebé. Estos 1000 días son críticos para el desarrollo humano a largo plazo. Se estima que una inversión de $16 en esta etapa
produce, bueno, que por cada dólar que se invierte se retornan $16 en todo en todos los beneficios que se presentan en nuestros pacientes a largo plazo. La reducción de la mortalidad infantil de 4.25 por cada 1,000 niños nacidos de madres con bajos niveles de educación puede resultar en un incremento hasta el 8% del Producto Interno Bruto a 10 años después de que se realice esta intervención. Y bueno, pues una nutrición adecuada, ay, perdón, se me salió. ¿Ahí lo ven? Una nutrición adecuada en los primeros 1,000 días de vida podría potenciar un ahorro a nivel global de hasta 20 o 30 billones de dólares en gastos de salud. Esto pues incrementa la productividad, incrementa el Producto Interno, como ya les había dicho. Entonces, el tener muy bien identificadas las etapas desde el embarazo, el nacimiento y los primeros años de vida, el identificar precozmente los trastornos del desarrollo, las alteraciones en el estado nutricional, pues es fundamental. Y entonces, por eso nosotros dentro de nuestra consulta debemos de evaluar a los pacientes no solamente desde el punto de vista físico, es decir, si trae mocos, tos, diarrea, vómito, etcétera, sino que debemos de llevar una consulta de control de niño sano, está establecido en la norma oficial mexicana, y entonces el lactante sano a partir del mes de edad debe de recibir una consulta mensual hasta cumplir los 12 meses. Antes del mes de edad debe de recibir 2 consultas, a los 7 y a los 28 días. Los niños de 1 a 4 años deben recibir una consulta cada 3 meses como mínimo, y después, a partir de los 5 años, deben de recibir al menos una consulta por año. Entonces, en esta evaluación, aunque el niño no esté enfermo, nosotros vamos a identificar los parámetros antropométricos, hacer el análisis de los mismos, a evaluar el neurodesarrollo, hacer el análisis de si pudiese tratarse de un desarrollo normal o no. Y pues la primera parte es la antropometría, que aunque pareciera nada más pesar y medir al niño, pues hay todas unas definiciones o toda una definición para ello, y se refiere a la técnica que se ocupa de medir las variaciones de las dimensiones físicas y la composición global del cuerpo, que tiene como objetivos identificar aquellos niños que tienen anormalidades en el crecimiento, identificarlos de forma precoz y darles seguimiento, atención y tratamiento oportuno. Obviamente que hay que hacerlo de forma adecuada, entendiendo que el crecimiento es un proceso continuo, es decir, a mí, por eso los pediatras luego, las mamás se casan con un pediatra o con un médico cuando ustedes estén en la comunidad o si así deciden hacerlo, porque el médico va observando el ritmo, la velocidad de crecimiento y las particularidades propias del paciente, entendiendo que este crecimiento está determinado por factores tanto genéticos, entonces conocer a los padres es importante, como ambientales, entender cuál es la dinámica de la familia, cuáles son las costumbres, la religión, etcétera, y bueno, pues el correcto funcionamiento del sistema neuroendocrino. Hay muchas tablas. Ahorita las de la Organización Mundial de la Salud son el estándar de oro. Estaban las de la CDC que se siguen utilizando, pero las de la OMS siguen siendo el estándar de oro para la evaluación. Y la evaluación del estado nutricio inicia con el registro de las mediciones antropométricas. Entonces, una evaluación antropométrica incluye las mediciones de peso, talla, por ahí se tapó, perímetro cefálico, y luego al hacer estas correlaciones obtenemos índices, y entonces tenemos el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, el perímetro cefálico para la edad y el índice de masa corporal como los índices más frecuentes. Y entonces nos tenemos que familiarizar con todo esto para poder hacer una interpretación correcta de los resultados que nosotros obtenemos al pesar o al medir al paciente. La OMS identifica en todo el mundo niños que fueron alimentados al seno materno y establece estos rangos de normalidad desde el año hasta los 6 años de vida. Se hicieron en 6 países del mundo,
siguieron a todos estos pacientes a lo largo de su infancia y entonces con esto podemos identificar y prevenir problemas graves de crecimiento. ¿Cómo pesar al niño? Pareciera que es algo muy sencillo, pero debemos de colocarlo sin ropa, sobre una báscula que debe de precisar en fracciones de 10 gramos, o sea, que no debe de decir cada 50 gramos, sino cada 10 gramos, debe de estar marcada la diferencia. La longitud supina, o sea, el niño debe de acostarse, ¿verdad? Para poder realizar la medición de la talla en aquellos que son menores de 2 años. Y para mayores de 2 años se utiliza una medición vertical. Entonces, esta es la forma, luego el índice masa corporal. La longitud supina se hace con un infantómetro, que es el que le llamamos, donde el eje, el vértex está en un extremo y los pies en ángulo recto, las plantas de los pies tocan con el extremo de la barra del infantómetro. Esta es una muy rudimentaria, pero hay otras un poco más ya adjuntas a las básculas, donde esta pieza es móvil y ya te establece exactamente lo que mide el paciente. Para medir la altura, a partir de los 2 años, se utiliza este eje vertical que puede ser incluso en la pared, con esta barra horizontal que llega al vértex, tratando de que el niño esté correctamente parado, con el occipucio tocando la pared, los omóplatos, la región glútea y los talones. Y estos 4 puntos, y luego la cabeza totalmente en eje con el plano de Frankfurt, es decir, a 90 grados con el ángulo de los ojos y el borde superior del pabellón auricular. Colocado perfectamente en esta posición es como se debe de medir a nuestros pacientes. Entonces es importante hacer la evaluación adecuada y entender, como ya les decía, que tenemos rasgos que son heredados. Hay familias que tienen metabolismos que permiten que casi todos sean delgados, o que todos sean altos, porque eso es predominantemente heredado, o que el inicio de la pubertad se anticipe o se retrase. La maduración esquelética y sexual también pueden ser rasgos predominantemente heredados. Hay rasgos también como que se comparten, como el peso, que son influenciados por factores ambientales. Entonces, pues si como mucho, pues realmente, aun cuando genéticamente traiga un buen metabolismo, puede llegar a un punto donde rompo esa barrera y empiezo a subir de peso. La masa grasa y la distribución de la grasa, es decir, si se va más a las caderas o a la región abdominal o a la parte superior o a las piernas, esta distribución también pudiese estar influenciada por factores ambientales, es decir, por lo que comemos. Y entonces, entendiendo que no solamente es tomar la medición en un punto y tener la fotografía del paciente en el momento que llega con nosotros, sino entender toda la película de lo que está sucediendo y ha sucedido a lo largo del tiempo. Los niños cursan por 3 etapas de crecimiento. La primera, pues la primera sucede inútero, entonces serían 4, vaya. Inútero, pues crecen 50 centímetros, más o menos, porque eso es lo que miden al nacer. Pero luego tienen una fase a partir de que nacen, de un crecimiento rápido durante los primeros 2 años de vida, donde el incremento del peso y talla sucede de forma acelerada. Ay, ¿me permiten un segundito, por favor? Bueno, buenos días, doctor.
¿Se ve ahí? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces hablábamos de que esa fase de crecimiento acelerado durante los primeros 2 años de vida es muy importante porque los niños tienen características y necesidades especiales. Cuando un niño nace, en promedio está pesando 3 kilos al nacer y mide 50 centímetros, y este peso al nacer se está duplicando a los 5 meses, se triplica al año, se cuadruplica a los 2 años, y a los 8 años más o menos va a tener en la mitad del peso que tendrá en la etapa adulta. Es decir, si tenemos un niño que nace de 3 kilos, para los 5 meses ya pesa 6, para el año ya debe estar pesando alrededor de 9, y a los 2 años debe estar pesando alrededor de 12, ¿verdad? Si a la etapa adulta va a pesar 70, ¿verdad? Pues a los 8 años más o menos va a estar pesando la mitad. Entonces, inútero, el bebé crece más o menos 50 centímetros. El primer año de vida, pues crece aproximadamente la mitad de lo que creció inútero, entonces está entre 24 y 25 centímetros durante el primer año. Después, el segundo año crece la mitad de lo que creció el primer año, entonces ya su crecimiento va disminuyendo y aumenta entre 10 y 12 centímetros durante el segundo año, es decir, 1 centímetro por mes. Luego el tercer año va bajando a 7 a 8 para llegar a esta fase de crecimiento estable en la edad preescolar y escolar, donde aumenta aproximadamente medio centímetro por año, es decir, 6 centímetros en todo el año. Y luego llega a otra fase de crecimiento acelerado al iniciar la adolescencia, donde incrementa de 9 a 10 centímetros por año. Y entonces, como les decía, esto no es una fotografía, debe de ser una película que debe de incluir un análisis nutricional completo, la evaluación del ritmo y la velocidad de crecimiento y el utilizar las gráficas apropiadas como las gráficas de la OMS. Esta anterior es más bien de talla, que ahorita lo vamos a ver. Si ustedes observan, el crecimiento del paciente está graficado en rojo y vemos como el incremento de talla está muy por abajo de lo esperado, porque la talla de la mamá y la talla del papá se ubican en percentiles superiores a los del paciente, y aquí es donde debemos de identificar las variantes que pudiesen ser anormales, porque esperaríamos que genéticamente tuviese un crecimiento intermedio entre la mamá y el papá. Y luego tenemos otras variantes, ¿verdad? Tenemos niños que van teniendo un crecimiento adecuado, como es esta flecha en verde, y otros que van teniendo un crecimiento aparentemente bueno, alto, con una pérdida que no recupera. Entonces, este grupo de pacientes, pues se sitúan, o se tienen que investigar las causas probables, y luego, pues, si van bajando y desescalando, pues entonces pudiésemos estar sospechando de algún padecimiento médico que lo explique. O de pronto tienen una gastroenteritis, una neumonía o algo, pierden este ritmo de crecimiento, baja y luego se recupera, y eso es lo que sucede en la mayor parte de los niños. Cuando las infecciones son recurrentes es cuando se va presentando el aplanamiento. Bueno, pues el estándar internacional son las gráficas de la OMS, y tenemos en términos generales, hay formas de medirlo, pero nada más para no confundirlos les voy a presentar 2 formas de expresar los parámetros antropométricos. Una, que seguramente es la que ustedes conocen más, se trata de los percentiles o porcentiles. Significa que es la posición de un individuo en una tabla de referencia en donde el percentil 50 identifica al 50% de los niños que pesan o miden lo mismo que está pesando, midiendo nuestro paciente. Si tenemos un percentil 75, significa que hasta el 75% de los niños pesan o miden lo que mide mi paciente. Y así, si tenemos un percentil 5, significa que solo el 5% de los niños pesan o miden lo mismo que mide mi paciente. Ahora, si agrupamos a todos los pacientes, hacemos una media y luego desviaciones estándar, obtenemos la puntuación Z. Entonces, la puntuación Z es la distancia en términos de desviaciones estándar en la que se encuentra un individuo respecto a la media de referencia.
Entonces, es un poco más sensible que los percentiles para la detección temprana de desviaciones en el ritmo del crecimiento. A mí me gusta usarla un poquito más, pero pues hay quien, todo mundo tiene sus preferencias, ¿verdad? Pero las dos son absolutamente válidas. Les voy a enseñar un poco las gráficas de la OMS y luego vamos a ir viendo cómo hacer las interpretaciones de estos parámetros. Y entonces tenemos el primer parámetro, que es el peso para la edad, donde el peso para la edad tiene como, siempre pensamos en como la primera forma de hacer un diagnóstico, y no es la mejor herramienta, porque simplemente me dice si un niño se está comportando igual que otro, pero no estamos tomando en cuenta otros factores, entre ellos el más importante, pues la estatura. Por eso, para hacer diagnóstico de sobrepeso, obesidad, desnutrición y demás, es mejor utilizar el índice de masa corporal. Pero el peso para la edad, generalmente tenemos esta tabla, tiene un año, pesa 8 kilos o pesa 10 kilos, pues estamos dentro de lo normal. 0 más menos 2 lo podemos considerar como normal. Y bueno, el peso para la edad nos sirve un poquito más para diagnosticar desnutrición moderada en -2 y -3 y o desnutrición severa. La talla para la edad, también esta sí nos sirve mucho para hacer este análisis de acuerdo a la edad. Si tenemos talla normal, más 0 más -2, talla baja por debajo de -2, entre -2 y -3, y talla baja severa por debajo de -3. Ya talla baja severa y referencia inmediata a un endocrinólogo, entre -2 y -3 podríamos estar investigando factores genéticos, infecciones o alguna otra alteración. Y entonces nuestra orientación clínica va a estar en base a dónde ubicamos a nuestro paciente en la gráfica. Entonces, como les decía, aunque el peso para la edad no es la mejor herramienta, pues consideramos que más 0 más -1, estamos hablando de peso normal. De -1 a -1,99 pudiéramos hablar de desnutrición leve, de -2 a -2,99 moderada, y de -3 y menos grave. La talla para la edad era lo que ahorita decíamos, de que talla baja por debajo de -2 y talla baja de severa por debajo de -3, y ligeramente alto y alto, ¿verdad? Entonces nos vamos a los extremos, hacia arriba y hacia abajo, de acuerdo a la mediana. Y entonces la talla baja la vamos a estar definiendo como aquella que está a 2 desviaciones estándar de la media o por debajo de la percentila 3 en las tablas, perdón, otra vez, en las tablas correspondientes. Si lo ven ahí, por algún motivo se me... La talla baja familiar, sí se ve, ¿verdad? La talla baja familiar se caracteriza por hipocrecimiento evolutivo de comienzo postnatal, sin patología subyacente. Tenemos dos entidades de talla baja que tenemos que estar como muy listos para poder identificarlas, que pudiesen ser normales. Una es la talla baja familiar y otro es el retraso en el crecimiento constitucional, ¿verdad? La talla baja familiar, bueno, tenemos papás que miden, el papá 1,60, la mamá 1,50, pues seguramente esperamos que ese niño no vaya a medir más de eso, o ligeramente arriba de los papás, pero son niños que nacen midiendo 50 centímetros, que durante los primeros 3 años están creciendo bien, aumentando súper bien de peso, 800, un kilo los primeros meses. Y entonces dicen, las mamás se emocionan mucho porque dicen, va a ser un niño grande, va a ser un adulto grande. Entonces, esos 3 años, súper bien, y luego se aplanan para ir en los límites bajos, y entonces en vez de aumentar 6 centímetros por año, aumentan 5, aumentan 4,5, y entonces ya se van quedando bajitos en el resto del crecimiento. El otro punto es, a ver, ahorita, antes de ir a la fórmula, el otro aspecto es el retraso en el crecimiento constitucional. El retraso en el crecimiento constitucional son niños que siempre van chiquitos y van creciendo los parámetros mínimos, y en la adolescencia tardía se dan el estirón, ¿verdad? Entonces, en esta etapa
tenemos que ser muy conscientes de poder identificarlos de acuerdo a la historia durante estos primeros 3 años y a lo que va sucediendo posteriormente en su vida. Entonces, tendríamos que considerar la talla blanco familiar, que es la talla que en relación a los padres y el potencial genético que tienen nuestros pacientes. Entonces ahí consideramos la estatura del papá más la estatura de la mamá, lo sumamos con un +3 entre 2 y entonces obtenemos la talla blanco familiar para los niños. La talla blanco familiar para las niñas es igual a la estatura de la mamá más la estatura del papá, pero hay -13 entre 2. Y siempre este resultado puede variar en ¡menos 8.5 centímetros considerando las 2 desviaciones estándar. Entonces es sencillo tener como este potencial genético dependiendo si es niño o es niña utilizando estas fórmulas. Y bueno, luego ya graficándolas y decir, pues si mi talla blanco familiar se va a ubicar en +2 o +3, porque ahorita estoy teniendo -1 o -2, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que hacer muchas asociaciones. Pero bueno, ya hablamos de peso para la edad y de talla para la edad. Luego vienen estos índices, que ya es el conjunto o la asociación de 2 variables muy importantes que son el peso y la talla. Entonces tenemos 2 índices, uno es el peso para la talla y otro es el índice de masa corporal. El más utilizado es el índice de masa corporal y mejor nos vamos donde, bueno, el peso para la talla también nos habla de un rango de normalidad de 0 más -1, etcétera, pero el diagnóstico ya definitivo de sobrepeso u obesidad lo hacemos con esta tabla de índice de masa corporal, en donde niños menores de 5 años se considera como normal el 0 más -2, el +2 +3 ya estamos hablando de sobrepeso y arriba de +3 ya estamos hablando de obesidad. Igual, -2 más -3 desnutrición moderada y por debajo de -3 desnutrición severa. Y esto es en México, que es básicamente lo mismo. Este está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si hacemos un corte en esta línea, vamos a ver que niños menores de 5 años, +2 +3 desviaciones estándar, son consideradas como sobrepeso y por arriba de +3 son consideradas como obesidad. Si hacemos el corte y a partir de los 5 años ya se pone un poco más estricta la evaluación y entonces entre +1 y +2 desviaciones ya estaríamos hablando de sobrepeso a partir de los 5 años y arriba de +2 a partir de esta edad ya estamos considerando como obesidad. Entonces, en la infancia temprana, pues seguramente por las características propias del niño, pero ya donde el niño se estira y crece, pues ya los parámetros o la interpretación de esos parámetros es un poco más rígida. Entonces, ¿qué es muy importante entender? Que si el crecimiento y el estado nutricional del niño es normal, o sea, de +- una desviación estándar como normal, +1 +2, considerarlo como que pudiese tener algún riesgo, debemos de citar al paciente a nuestro control como siempre lo consideramos, si es menos de 1 año cada mes, si es mayor de 1 año cada 3 meses y así. Pero si nuestros pacientes ya presentan riesgo de desnutrición leve, moderada, sobrepeso o talla ligeramente baja, hay que evaluar al paciente con intervalos más frecuentes. Es decir, si el niño le vamos a citar cada mes, cada 3 meses, porque ya tiene 1 año y medio y no está aumentando bien, lo tenemos que citar cada mes. ¿De acuerdo? Y esto para todos los niños menores de 5 años. Debemos siempre investigar causas probables, enfermedades intercurrentes, pobre ingesta, mala técnica de alimentación, y siempre que tengamos desnutrición grave, obesidad, talla baja, hay que referirlo inmediatamente para un tratamiento especializado.
Tenemos fórmulas para calcular el peso y la talla de los niños cuando no contamos con estas tablas de referencia. Y bueno, son fórmulas que se han utilizado mucho a lo largo del tiempo. Y bueno, en los niños de 3 a 12 meses utilizamos edad del meses más 9 entre 2. Bien fácil con los menores de 1 año, y a mí me gusta más como entender cómo van creciendo. Los primeros 4 meses como mínimo aumentan 750 gramos por mes. Los segundos 4 meses como mínimo aumentan 500 gramos por mes. Y los últimos 4 meses como mínimo aumentan 250 gramos por mes. De tal manera que son 750, son los primeros 4 meses, al menos deben de aumentar 3 kilos, o sea, 750, 700, o sea, lo suman y te da 3 kilos, y los segundos 4 meses al menos 2 kilos, y los últimos 4 meses al menos 1 kilo, que es la suma de 250 o la multiplicación de 250 por 4. Y entonces eso lo agregamos al peso al nacer, y para mí como que es un poco más sencillo, pero también pueden utilizar la fórmula de edad en meses más 9 entre 2. Después, en niños de entre 2 y 6 años, utilizamos esta fórmula que también está muy sencilla, edad por 2 más 8. Luego, entre 7 y 15 años, edad por 3 más 3. Y luego de los 7 a los 12 años, una un poquito más complicada que yo nunca la uso, edad por 7 menos 5 entre 2. Casi siempre me quedo con la edad por 3 más 3. En cuanto a la talla, al nacimiento están midiendo 50 centímetros, al año están midiendo 75, y más o menos de entre los 2 y los 12 años utilizamos la fórmula de la edad en años por 6 más 77. Bien, puntos importantes a recordar. El crecimiento de cada paciente es único, incluso entre gemelos no tenemos ritmos de crecimiento igual. Hay que considerar variaciones genéticas, ambientales, culturales, socioeconómicas, religiosas, sociales. Todo impacta en el desarrollo o en el crecimiento de nuestro paciente. La evaluación es un fenómeno dinámico en la que una medición transversal proporciona información útil para un diagnóstico en el momento, pero es importante ver toda la evolución, la velocidad y el ritmo que ya les comentaba. Los rangos de normalidad van a ser cambiantes debido a múltiples factores, ¿verdad? Por eso es importante tener las herramientas adecuadas, como son estas gráficas de la OMS. Y eso, pues con eso estaríamos entendiendo como el panorama global del diagnóstico nutricio, podríamos decir, en base a las tablas de referencia y cómo utilizarlas. Como parte de nuestra evaluación del niño sano, tenemos que identificar trastornos del desarrollo. Entonces, el desarrollo se refiere a la maduración de los órganos y sistemas, a la capacidad de adaptación, a la adquisición de habilidades, y tenemos que evaluar muchas cosas: el desarrollo físico o fisiológico, el neurodesarrollo, el desarrollo cognitivo, el psicosocial, y en el neurodesarrollo pues va el lenguaje, las habilidades motoras, etcétera. Hay muchas formas de evaluar el desarrollo, y bueno, históricamente se ha utilizado esta evaluación que se hizo en Denver y luego se corrigió, entonces sigue llamándose escala de desarrollo de Denver. Es una escala súper sencilla donde nos pone las cuatro variables en el desarrollo que podemos estar evaluando durante cada visita de control de niño sano. Entonces, las 4 más importantes son la evaluación motora, la evaluación motora gruesa, la evaluación motora fina, como la capacidad de agarre, etcétera, los movimientos de la cabeza, etcétera. Al ratito lo vamos a ver. La evaluación de comunicación, que es lenguaje verbal y no verbal. Y la parte cognitiva, de adaptación y de socialización. Entonces son 4 áreas importantes en el desarrollo que nos plantea la escala de desarrollo de Denver, y que las pruebas que se adaptaron en México, que se llama prueba EDI o escala de desarrollo infantil, son tomadas tanto de esta escala de desarrollo como de otras muy importantes, e integran los puntos específicos en el desarrollo del niño que nosotros debemos de estar identificando para entender si hay variaciones o no. Entonces, en esta escala, les digo, a mí me gusta mucho porque trazas una línea vertical
¿verdad? De acuerdo a la edad del paciente, y hay varios rectángulos. El rectángulo te va, adentro del rectángulo viene la habilidad que el niño debe de tener, y en el extremo rosa, o en los niños les ponen azul, o ahorita pues ya se pone cualquier color, ya viene, significa cuando estamos cruzando esa parte que ya está coloreada, que ya estamos alertando que ese paciente no ha desarrollado esa habilidad. Cuando un niño adquiere una habilidad es como cuando ustedes aprenden o cuando hemos aprendido a andar en bicicleta, que empiezas y entonces no te equilibras y estás como moviéndote para todos lados y te caes. Y es lo mismo, cualquier habilidad en el niño, cuando empieza a sostener la cabeza como que la sostiene y luego se le va, cuando empieza a agarrar cosas como que de pronto las tiene buena coordinación y luego no, cuando empieza a caminar se empieza a caer, entonces por eso tiene un tiempo en el que el niño puede desarrollar y madurar esa habilidad, pero no es, digo, tenemos varios puntos donde decimos no puede pasar de esta edad porque ya nos alerta de que algo está mal. Entonces, en México se utiliza la prueba de tamizaje a través de un programa que se llama EDI, que es la evaluación del desarrollo infantil. Una vez que se identifican estos ítems en el desarrollo que pudiesen estar alterados o que no están presentes en nuestros pacientes, se refiere a un centro especializado para hacer una prueba mucho más completa, que es la prueba diagnóstica de Battelle. Entonces el EDI es muy semejante al Denver, que es una prueba práctica, sencilla, que hay un manualito donde te va diciendo lo que le tienes que preguntar al niño. Y bueno, a partir de ahí pues hay esta referencia para una evaluación completa, que ya una evaluación de Battelle pues nos puede demorar 2-3 horas. Bien, entonces los niños durante los primeros 2 años de vida van transitando por un periodo dinámico, siempre cambiante, en el cual se desarrollan una secuencia de eventos predecibles, es decir, el niño no puede sentarse si no sostiene la cabeza. El niño no puede pararse si no se sienta, ¿verdad? Entonces, no puede decir mamá y papá si antes no empieza a balbucear. Entonces, todo esto es predecible porque va con un orden más o menos establecido. Está también influenciado por factores intrínsecos. Hay niños que tienen muchas habilidades motoras, muchas habilidades de comunicación, que nacen así, ¿verdad? Porque genéticamente lo traen heredado. Y hay otros extrínsecos como son la estimulación, ¿verdad? Si estuvieron expuestos o no a ciertos factores, si estuvieron hospitalizados, prematuros, si están obesos, etcétera, que hacen que cada paciente se comporte de forma única. Intrínsecamente, pues que puede afectar al niño, pues sus características propias. Imagínense que tenemos un niño que tiene sordera o que tiene alguna debilidad en su estado de salud, que tiene un temperamento difícil, que ahorita vamos a hablar del temperamento, o que trae otros factores o malformaciones genéticas o algo, pues eso va a influir mucho en su desarrollo físico y en su neurodesarrollo. Y hay factores extrínsecos que se originan principalmente en la familia, como son la personalidad, el cómo se dirige la familia, la interacción entre padres y hermanos, el estatus económico y el ambiente cultural en el que el paciente se desarrolla. Entonces, casi siempre nos preocupamos mucho por la evaluación motora, y yo quisiera compartirles que pues no es lo más importante. Seguramente muchos de los que están ahorita conectados, sus mamás todavía siguen presumiendo que caminaron a los 9 años. Y bueno, pues no los estoy viendo directamente, pero siempre en mi clase hay X número de jóvenes que caminaron a los 9 meses, vaya, no a los 9 años, que caminaron a edad muy temprana, y las mamás lo presumen y son súper orgullosas, pero lo motor no es lo más importante. El que caminen antes del año, pues pudiese estar asociado con un riesgo de hiperactividad. Son niños muy inquietos, que tienen habilidades motoras muy bien desarrolladas, pero que las habilidades de poner atención, de integrar o procesar la información,
toda la parte cognitiva no necesariamente va alineada a ese desarrollo motor. Por eso es muy importante separarlos y entender que debemos de evaluar el desarrollo motor, pero también hacer una evaluación neurológica y en el recién nacido tener nuestros marcadores de maduración neuromotora cerebral, como son los reflejos primitivos y las reacciones posturales. En la parte motora, el niño va avanzando de una secuencia de prono, ¿verdad? Cuando ponemos el recién nacido en posición de decúbito ventral, como flexiona brazos y piernas, y conforme van transcurriendo los meses, vemos que el niño por sí solo va estirando las piernas, va apoyando los brazos, intentando levantar la cabeza de tal manera que a los 3 meses ya se presenta ese sostén cefálico, apoyo en los brazos, a los 4 incluso intenta levantar el tronco, para los 5 empezar a rodarse y a los 6 empezar a colocarse en posición casi sentado con 3 puntos de apoyo incluyendo los brazos y luego ya con solamente el tronco sosteniendo la parte superior de su cuerpo. Y entonces es como el niño va evolucionando desde el punto de vista motor. La maduración neuromotora tiene que ver con los reflejos primitivos, que seguramente ya lo vieron en la clase de recién nacido, donde están presentes, se desarrollan estos reflejos durante la gestación y están presentes al nacimiento y van desapareciendo por ahí del tercero y sexto mes. Está el reflejo de búsqueda, el reflejo de moro, el de prensión, el de marcha, el reflejo tónico del cuello y el reflejo de Babinski, que casi siempre es el último que desaparece después del año y medio. Las reacciones posturales, estas reacciones son como instintivas, no están presentes al nacimiento, pero el niño las va adquiriendo y entonces después de los 3 meses ya empieza como a querer enderezarse, levantar la cabecita. El reflejo de protección de meter las manos, si se va a caer, sucede hasta después de los 6 meses, casi siempre para los 8 o 10. Y el del equilibrio, pues siempre es a más o menos a los 3 meses, 4, donde cuando la mamá lo trae, pues intenta equilibrarse al menos al principio con la cabeza y luego con el tronco. Y bueno, eso es lo motor. La parte cognitiva, pues es el sustrato para la inteligencia y tiene 3 componentes muy importantes. Una es que el niño mantenga atención, o sea, que se enfoque, luego que procese esa información y que tenga esa capacidad de memoria. Imagínense que un recién nacido ve la cara de la mamá, identifica que es su figura de protección, entonces pone atención en esa cara, procesa la información que esa mamá es la que lo alimenta, la que le da cuidado, le brinda cuidado y protección, y se memoriza esa cara, y entonces el niño ya está teniendo una maduración cognitiva porque ya recuerda la cara de la mamá y ya esto lo asocia con una parte de protección, una necesidad de ser protegido, y todo eso se va desarrollando desde los primeros meses de vida. Si el niño tiene alguna deficiencia, ya sea en la atención, en el procesamiento de la información o en su capacidad de memoria, pues va a tener alteraciones cognitivas. Y entonces el niño hiperactivo tiene poca atención, puede tener muy buena memoria y por eso los hiperactivos compensan porque tienen buena memoria y buen procesamiento de la información, pero ponen poca atención, entonces se les van muchos detalles. ¿Qué pasa con el niño autista? El niño autista de pronto pone mucha atención a las cosas que le interesan, puede saberse 500 cartas de colores, etcétera, bla, 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 pero no sabe cómo interpretarlas porque no procesa la información. Entonces tiene mucha atención, tiene muy buena memoria, pero no procesa la información, entonces no sabe para qué le va a servir esa información. Y entonces es ahí donde estos 3 factores o estos 3 componentes juegan un rol fundamental. Entender lo que sucede con el niño antes del año de edad. El paciente puede identificar caras, colores, figuras geométricas, orientación de líneas. El lenguaje por sí solo es un muy buen indicador del potencial intelectual del niño y puede ser utilizado por el médico. Con mucha frecuencia en nuestro medio las mamás dicen, el niño no habla, y bueno,
nosotros les resolvemos los problemas al niño, ¿verdad? Porque como el niño nada más estira la mano o se queja tantito, la mamá ya le está dando o está adivinando lo que el niño quiere y no le permitimos que desarrolle ese potencial que él trae. La segunda forma de evaluar el desarrollo de un niño son las habilidades que observamos que ellos van desarrollando para resolver problemas. Entonces, ahí siempre les pongo el ejemplo de que imagínense que el niño quiere un juguete y hay algo que le obstruye, una silla, un sillón, y el niño ya gatea, ¿verdad? Entonces el niño gatea, ve que la silla está atravesada y entonces ve el juguete del otro lado, el niño se sienta y ¿qué hace? Empieza a llorar. ¿Y qué hace la mamá? Dos cosas, o quita la silla o agarra el juguete y se lo da para que el niño deje de llorar. Quizás el niño pudo haber resuelto el problema por sí solo, le pudo haber dado la vuelta a la silla, se pudo meter entre la silla y a lo mejor se va a meter en otro problema de riesgo, pero la mamá le está resolviendo un problema que él pudo haber resuelto por sí mismo y desde ahí estamos bloqueando esa capacidad que el niño tiene de desarrollarse. Y por sí mismas las habilidades motoras son las que menos se correlacionan con el potencial intelectual del niño, por eso lo comentábamos hace un momento. Las habilidades para resolver problemas requieren de 3 factores. Uno, que la visión esté intacta para observar cuál es el punto de enfoque, que tengan una habilidad o una coordinación motora fina y que estén pensando y razonando que quieren ese juguete, que ese juguete les representa felicidad y que tienen que hacer toda esa estrategia para ir a conseguirlo, y por eso se habla de un procesamiento cognitivo. Desde el punto de vista del lenguaje, el lenguaje tenemos 3 periodos. Una etapa preverbal, donde el niño solamente, que es la que tenemos aquí abajo, se presenta entre los 0 y los 10 meses. El niño solamente primero localiza sonidos, ¿verdad? Voltea hacia el sonido, luego tiene un lenguaje expresivo a partir de los 2 o 3 meses con sonidos vocálicos o la emisión del AQ clásico para los 3 meses, ¿verdad? Y luego empieza con algunas sílabas para los 6 meses a decir da, da, da o ta, 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 pero es el periodo preverbal. Luego entramos al periodo verbal con emisión de palabras, donde el niño ya empieza a decir mamá de forma específica a su mamá, papá, y esto sucede entre los 6 y los 18 meses, perdón, de los 10 a los 18 meses. Desde el que termina la etapa preverbal, el niño empieza ya a emitir palabras hasta el año y medio. Después del año y medio empieza esta etapa de combinación de palabras para ya desarrollar su lenguaje a la etapa adulta. En la parte psicosocial nos referimos a varias cosas. Al temperamento, que significa el cómo el niño reacciona, a diferencia del por qué o la motivación y del qué o del contenido. Es decir, un niño, por ejemplo, que está en el cunero que tiene hambre, hay niños que cuando tienen esa sensación de hambre, reaccionan de una forma exagerada y entonces empiezan a gritar de que, ¿verdad? Y a llorar fuerte hasta que la mamá o la enfermera busca la manera de consolarlo y darles de comer. Entonces es cómo el niño reacciona a un qué, ¿verdad? Que es al apetito. Y entonces hay otros niños que solamente empiezan a quejarse tantito, se calman, algunos que se empiezan a chupar el dedo se lo chupan para tranquilizarse, etcétera, y reaccionan de una forma diferente, los dos ante el mismo estímulo. Y luego el por qué es la motivación. Entonces, si yo ya un poco más grande estoy enojada porque siempre me hacen el feo, etcétera, ya tengo una motivación para reaccionar de forma positiva o negativa hacia algo. Y aquí intervienen mucho las emociones, que tienen varios elementos como el proceso neural, mental y la parte motora. Pues el proceso neural pues es lo que sucede y yo estoy entendiendo que tengo razones para estar molesta, triste, alegre, pero luego hay un procesamiento mental donde ya no es la razón, sino es el sentimiento, y luego ya viene la expresión motora como el gritar, el dar manifestaciones faciales o el tener movimientos agresivos, por ejemplo, cuando nos enojamos. Las emociones en los niños se presentan
Generalmente a partir de los 7 meses, que es algo que investigamos mucho, los primeros 6 meses el niño come, duerme, dice acú, tiene sonrisa social, habitualmente, y esas son las emociones del niño de 6 meses. A partir de los 6 meses, el niño empieza a experimentar otras emociones, principalmente el miedo. Entonces, por ahí de los 7 y los 9 meses, empieza con la angustia a los extraños, donde el niño pone la atención, entiende que no es su mamá o no es alguien familiar y entonces ya rechaza a esa otra persona. Puntos importantes a investigar: vigilar que después de los 3 meses los niños no persistan con la mano empuñada porque es un signo de disfunción neuromotora. El tener posturas espontáneas como hay unas piernitas en rana así dobladas o en forma de tijera. Esto nos puede dar inferir que el niño pueda tener hipotonía o hipertonía. Patrones de movimiento anormales también nos pueden indicar patología, por ejemplo, el rodarse antes de los 2 meses, cuando dijimos que tenía que ser hasta los 5 o 6 meses, impulsarse hasta la posición parado a los 3, 4 meses, significa que puede estar espástico, sentarse con las piernas en W o el reflejo de marcha persistente pueden indicar cierto grado de espasticidad. La dominancia de una mano antes de los 18 meses puede sugerir debilidad contralateral asociada a una hemiparesia que posiblemente no detectamos. Y cuando se presentan problemas en el desarrollo de las habilidades verbales y todo lo demás está bien, tenemos que considerar la posibilidad de una hipoacusia o un trastorno de la comunicación. Por eso todos los niños deben de estar evaluados desde que nacen para identificar este trastorno, que es muy frecuente. La causa más común de retraso en el desarrollo del lenguaje después de la falta de estimulación es el déficit cognitivo y el retraso mental, ¿verdad? En un bebé pues a veces es muy difícil diagnosticarlo, pero en los casos graves se diagnostica más o menos entre los 3 y los 4 años y en los casos leves a moderados se puede diagnosticar incluso hasta la edad escolar. Hay que considerar la posibilidad de autismo cuando el niño no desarrolla el lenguaje, ya lo vamos a ver un poquito más la próxima clase. Y puntos importantes: el desarrollo de los niños progresa en sentido céfalo-caudal y del centro a la periferia, es decir, primero sostengo la cabeza, luego el tronco, el cuello, los brazos, ¿verdad? El tronco y luego las extremidades inferiores. El niño va progresando de un estado de dependencia total en la etapa recién nacido a una etapa de independencia donde tiene movilidad, habilidades de manipulación y de comunicación y hasta socialización a partir de los 2 años. El progreso en el desarrollo del niño se va presentando de forma ordenada y predecible, como ya lo comentábamos, y cada área del neurodesarrollo debe de ser evaluada, ya que cualquier retraso en la adquisición de uno de los dominios puede interferir con el desarrollo de destrezas en los otros. Es decir, si va retrasado en el lenguaje, se puede retrasar en cierta parte motora, etc. Y es esencial entender el desarrollo normal y las variaciones aceptables para reconocer los signos tempranos que son patológicos y requieren intervención inmediata. Ahí nuevamente la escala de Denver. La próxima clase vamos a ir viendo qué es lo normal para cada etapa de la edad del lactante, preescolar y escolar, así en puntos claves y específicos: qué esperar de un recién nacido, qué esperar de un niño de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, y ya integramos todo lo que ahorita fue muy teórico en algo que visiblemente vamos a estar identificando con nuestros pacientes. Bien, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. No sé si todavía nos quedan unos cuantos minutitos, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Duda? ¿No? Bien, pues muchas gracias. Nos vemos, creo que mañana. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Igual, bye. Gracias, doctora.